Vale. Vamos a hacer ya hoy el último simulacro que nos faltaba, que es el de comentario de texto. Y ya os digo, sobre todo a todos, no solamente a las que estáis aquí asistiendo a clase en directo, a los demás también, centraros en lo que es expresión escrita. Es muy importante escribir, redactar bien. Pensad en las palabras que estéis poniendo en el texto. Si tenéis dudas sobre si se escribe de una manera o de la otra, reflexionad sobre ellas. Recordad el tema de los acentos. Si lo vais a hacer, supongo, todas en castellano, palabras agudas, que la sílaba tónica es la última, se acentúan todas que se acaban en vocal, vocal más S, vocal más N. ¿eh? Las palabras llanas, que son las que tienen la sílaba tónica en la penúltima sílaba, se acentúan si no acaban como las agudas cuando se acentúan. O sea, se acentúan las palabras llanas si no acaban en vocal, vocal más S o vocal más N. Las esdrújulas y las sobresdrújulas se acentúan todas. ¿Vale? Básicamente sería esto. Si, incluso si haciendo ahora el examen, los que estéis aquí, tenéis alguna duda en cuanto a alguna palabra, podemos un poco comentar, aunque no sea demasiado ortodoxo hacer esto, en el examen no lo podríais hacer, pero bueno, ya que estáis aquí, si cuando vayáis escribiendo tenéis alguna duda sobre alguna palabra, sobre la escritura, vamos a hacer un poco así también como de clase, ¿no? Os pondré dos, bueno, ya lo miraríamos. Os podría dar un poco la teoría. Y vosotras, en lugar, yo no os diría, tenéis que acentuarla o no, os podría dar una pista teórica para que luego aplicarais vosotros lo que hacer, ¿no? Si acentuarla, no acentuarla, os podría dar alguna pista, ¿vale? Así también aprovechamos para en este momento, pues, reflexionar un poco sobre la redacción. Cuidad la expresión, los tiempos verbales, que haya coherencia, conexión en unos y otros. Una Eso, pregunta, sí. ¿es en catalán o en castellano? Porque ahí me sale, según el Lo carnet. puedes hacer en la lengua que quieras. El examen de comentario, el primero que sale es en catalán, pero luego tiene que salir la versión en castellano, un poco Ah, más para vale, abajo, ¿vale? claro, digo, lo estoy leyendo y me Sí, sí, salía en pues tira un poco catalán. más para abajo, la tienes en Vale, castellano vale, perdona. y lo podéis contestar en la lengua que queráis. Siempre lo mismo, la lectura. Bueno, yo creo que lo hacéis bastante bien el tema de la lectura porque en los exámenes, en los simulacros de castellano y catalán, la comprensión lectora lo hicisteis bastante bien. Eso es que lo vais leyendo poco a poco, comprendiendo todas las palabras, ¿no? Vale, pues si hay alguna cosa me la comentáis, yo estoy aquí, ¿eh? Lo que os pueda Vale, ayudar, ¿vale? Y bueno, y en esto ahora son las 5:30, este es un poquito más largo, este examen, esto nos ocuparía de media, 6:30, casi hasta las 7 menos cuarto o así. Pero bueno, lo tenemos que hacer. Aprovechemos, ya que estamos haciendo este simulacro, en reflexionar sobre el tema de redacción escrita y las faltas. No lo hagáis así Vale. deprisa y corriendo. Centraros cuando tengáis que hacer las redacciones, centraros bien. Procurad hacerlo bien. Coherencia, bien expresado, riqueza léxica. No utilicéis expresiones coloquiales, palabras que utilizaríais en la lengua diaria. Oye, tío, tal, esto nada, ¿eh? Todos estamos en registro formal. Una cosa bien redactada, utilizando palabras un poco más correctas, ¿eh? Y luego os digo, si tenéis dudas en alguna falta de ortografía, me lo comentáis. Y bueno, os daré pistas teóricas, luego lo aplicaréis, ¿vale? Vale, Pues venga, pues cuando queráis, empezamos ya. Mira que son las 5:30 y empezamos. Yo vale. estoy aquí, ¿eh? Para cualquier duda, estoy por aquí. vale, Pues venga, adelante. ahora. Concentración y fuerza. Venga. Gracias. Y el ejercicio 3 nos dice, opción A, tomando como modelo el texto del ejercicio 1, escriba un texto de entre 150 y 200 palabras donde opinéis sobre otro objeto de consumo tecnológico, por ejemplo, el teléfono inteligente, la tablet, la televisión interactiva, y os manifestéis a favor o en contra, haciendo servir un solo argumento central, por ejemplo, Vale, la utilidad, ¿a el qué se precio. refiere con un solo argumento central? Sí, sí, que sobre todo, o sea, que vuestra argumentación se base en un argumento principal. Central sería principal, no muchos, ¿no? Por ejemplo, para defenderlo o atacarlo, básate o en la utilidad que tiene el aparato Ah, a favor este. o en contra, quiere decir. Sí, sí, pero que te bases en un aspecto, o la utilidad que tiene, o el precio, si es barato o caro,
la portabilidad, o sea, centrarse en un solo argumento principal, ¿no? O sea, no empezar a decir argumentar con otros detalles, con otras ideas, sino A favor, en contra y solo un argumento, de un sí, sí. argumento. Si te pones a favor, pues si hablas te quieres ponerte a hablar, a argumentar a favor de lo que sea por la utilidad que tiene, pues te centras en su utilidad. Entonces vas hablando de la utilidad, sirve para esto, sirve para lo otro, pero no ir enumerando utilidades, ¿no? Es muy barato, es muy útil para comunicarse con los amigos, es agradable al tacto, no. Se refiere a que escojas un argumento, el que sea, el precio, la utilidad, y desarrolles el tema que desarrolles, lo que tú estés redactando, gire siempre en torno a ese aspecto que tú has escogido. Porque claro, sí, quieren que desarrolles diversos argumentos, diversas ideas, pero que te centres solamente en un aspecto. Por ejemplo, si es el precio, pues que hables del precio. Porque claro, si no, podrías hacer un texto que fuera una enumeración de utilidades o de defectos, ir enumerando, pero no entrarías en detalle. Quieren que entres en detalle. ¿Por qué? ¿No? El precio, ¿por qué? ¿No? O sea, que profundices. O sea, tienes que coger solamente un argumento para defender o atacar cualquiera de otros objetos de consumo tecnológico, que no tienen por qué ser estos tres que hay aquí, puede haber más, ¿eh? Si te os ocurre algún otro, tiene que ser un objeto de consumo tecnológico. Podrían ser los juegos estos, bueno, estas maquinitas de juego, también. Un coche eléctrico sería una Un tecnología. coche eléctrico no podría ser un dron, estos objetos voladores, que tenga un poco más de, lo de los, ¿cómo se llama? Los games, lo que juegan los chavales a los juegos de ordenador, sabes que se ponen en línea, empiezan a jugar unos con los otros. Serían cosas así un poco más, no un cochecito, un coche eléctrico, un escalete que tiene poco recorrido. Es la televisión interactiva que puedes comunicarte con otras personas, el teléfono inteligente, la tableta, o sea, que tenga más prestaciones, no que sea un objeto tecnológico, electrónico muy limitado, sino que puedes hacer muchas Yo cosas. decía un coche, estos que han salido ahora ¿Cómo son? Hombre, con sí son. Tesla, que son coche ahora tecnológico y con Ah, bueno, un coche, sí, un objeto, coche, sí, sí, también, sí, esto sí, pensaba que te referías a un cochecito de no, un estos. coche que son, pero Sí, claro, tiene estos, tecnología, sí, vale, sí. Pero entonces te tienes que centrar en un aspecto para cuando argumentes, ¿eh? Si son, por ejemplo, las innovaciones que trae el coche, innovaciones tecnológicas, pues hablar sobre ellas, ¿no? O a sea, mí me no, hace más complicado solo centrarme en un claro, foco. claro, por eso lo ponen así un poquito más. Claro, es que lo dice, haciendo servir un solo argumento central. Que Claro, claro, era eso lo que no entendí, lo que no entendía, un sí, solo lo que pasa es argumento. que al decir un solo argumento central, central quiere decir que sea el más importante, no excluye que pueda decir alguna cosita más, pero sí que tiene que haber un argumento en el cual te explayes, empieces a hablar sobre ese argumento central, sobre ese tema, sobre esa idea principal que has escogido. Puedes nombrar alguna cosa más, pero tiene que haber una idea central que la desarrolles. Vale, y cuando pone portabilidad, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, precio, Bu- utilidad y portabilidad, ¿a qué Bueno, se refiere? la portabilidad, a ver, bueno, eso es el compromiso de permanencia, portabilidad. La portabilidad se hace referencia a los teléfonos móviles. Portabilidad ahora. Portabilidad sería, yo entendería que es pues la capacidad de comunicación que puede tener un teléfono móvil. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llamaba? Había muchas zonas que no. Espera, que exactamente. Porque los teléfonos móviles tenían zonas de exclusión, no todos se podían conectar en los mismos sitios. Pero bueno, específicamente la portabilidad creo que es pasar de una compañía a otra. ¿No? Pero aquí en este caso es eso. A ver, me parece que es eso. Objetos de portabilidad. Sí, creo que son cuando te pasas de una compañía a la otra, ¿eh? Los Sí. datos pasando de un sitio a otro. Pero bueno, si no, a ver, cuando tú estés en un examen y veas un argumento o un aspecto que no lo tienes claro, déjalo, ¿eh? Ves a otro Ya que era por a ver cuál elegía, el que me sea más. Sí, pero claro, en esto, No, me quedaré con utilidad y ya está.
porque el precio, el Sí, la precio. portabilidad en principio, bueno, sería esto cuando te cambias de compañía, te conservan el número, pero lo veo un argumento Ya. muy poca cosa para poder explayarte y desarrollar un tema, porque además son bastantes palabras. Mejor que te centres en otro, ¿eh? En otro aspecto que puedas. Siempre tienes que ver, en estos casos, aquel argumento sobre el cual puedes hablar más, puedes decir más cosas. Vale, voy a La empezar. utilidad es un buen argumento, o sea, la utilidad de las cosas, aquí sí que puedes hablar. El precio puede ser más limitado, ¿no? No, no, ¿Qué que vas a decir del precio, no? utilidad, porque Mm, 150 palabras es rato. claro. O tú mismo puedes encontrar otro aspecto sobre el cual hablar. Aquí te dicen, por ejemplo, etcétera. O sea, puede haber otros aspectos que tú consideres que sean importantes, no sé, que fomenten la comunicación, por ejemplo, el fomento de la comunicación entre las personas, ¿no? Tú puedes ver algún aspecto en un aparato de estos tecnológicos o que te ayuden a comprender más un tema o a tener más información. O sea, tú puedes buscar también otras utilidades que no te las pongan aquí, pero que consideres que tiene alguno de estos objetos nuevos de consumo tecnológico. ¿Mm? O sea, no siempre, si os ponen etcétera, vosotros también podéis pensar en otras cosas, en otros aspectos, como por ejemplo lo del coche este tipo Tesla, no lo ponen aquí muy bien, pero a ti les ha ocurrido. Pues sí, objeto de consumo tecnológico, sí, es tecnología, claro. Sí, sí. Bueno, Vale, y otra pregunta más. Y cuando ponen coge de modelo el texto del ejercicio 1, ¿qué modelo es? Es una sí, a redacción y ya ver, está, ¿no? tomando como modelo, quiere decir que tendrías que hacerlo siguiendo ese estilo, ¿no? ¿Qué estilo es? Pues no, mirarlo un poco, volver a leerlo, por aquí dice, tomando como modelo el ejercicio anterior, tomando como modelo. em, mm, ¿A qué se refiere en Bueno, general? sería el estilo con el cual es como si el texto original también hablara sobre las virtudes o los defectos de alguna cosa, ¿no? Soy mezquino, aquí todo el mundo claro, está argumentando sobre las costumbres. Argumentativo, ¿no? Que tenga argumentos Sí, sí, de... bueno, sí, sí, es un argumento, claro. O sea, a ver, sería un poco más libre. Tú tienes que hacer un texto argumentativo en el cual opines sobre un objeto de consumo tecnológico y te centres en un argumento. Y ya está. No se valorará la veracidad de lo que explicáis, sino que construiráis un artículo de opinión bien estructurado y argumentado, ¿eh? O sea, aunque aquí, claro, aquí se refiere a que no, aunque te inventaras cosas que no fueran ciertas, lo que les interesa es que esté bien redactado y bien estructurado, ¿no? Eso de las partes de la argumentación, la introducción, ¿no? La introducción podría ser, pues vivimos en un mundo tecnológico en el cual aparecen continuamente nuevos aparatos, ¿no? Y uno de los cuales no me parece interesante, ¿no? Por ejemplo, luego el texto central donde desarrollarías todos los argumentos, si quieres a favor, ¿no? Considero que este aparato tiene esta serie de características positivas, empiezas a hablar, ¿no? Esto sería el texto central. Y finalmente, pues una especie de conclusión. En conclusión, creo que este objeto es muy interesante para el desarrollo de no sé cuánto, ¿eh? Sería, cuando te dicen aquí bien estructurado y argumentado, pues es escoger un poco el tipo de texto argumentativo y hacer estas partes que se vea todo bien desarrollado. Una introducción, una exposición y una conclusión, ¿vale? Vale, Recordemos que en los textos argumentativos a veces salía al principio la idea principal y luego se desarrollaba. O sea, hoy quiero comentar las virtudes de este aparato o de este objeto tecnológico que a mí me parece que es una gran maravilla. Tal. Entonces ya expones la idea. O sea, en un principio tienes la idea principal y luego vas argumentando todas las cosas, todas las ideas para defender lo que tú en un principio expones, ¿no? Que vas a hablar de las virtudes o de los defectos de este aparato, ¿no? En un principio es como un encabezamiento y luego empiezas toda la argumentación a favor o en contra, y al final como una especie de conclusión. Se refiere a esto, ¿eh? Si lo hacéis así, ya está bien, ¿eh? vale. Vale, pues venga, adelante.
A ver.
Ahora vamos a trabajar el archivo que os he enviado ahora. Yo lo voy a leer, ¿vale? Como es un texto un poco largo. Sería más o menos con esto acabaríamos de completar el simulacro de comentario de texto. Y lo que haremos luego será contestar a las 3 preguntas que tenemos aquí, ¿vale? Porque son preguntas que también suelen salir en los exámenes de comentario. Por ejemplo, la pregunta 2.1, que es el segundo archivo adjunto, dice, proponga un título que se adecue al contenido del texto que acaba de leer. O sea, siempre es lo que decíamos, ¿no? El título. Pero un título que no sea muy genérico, sino que profundice en el texto. O sea, después de la lectura, pues hay que ver cómo enfocamos este título. Después, 2.2, resuma la idea central. Es coger la idea principal. La idea central quiere decir la idea principal del texto y hacer una especie de resumen a vuestro modo, a vuestra manera, ¿no? Y el 2.3 que era reescribir un texto, o sea, volver a escribir lo que aquí os pone en vuestras palabras. Vale. Visto esto, yo voy a leer aquí el siguiente texto de Rosa Almiray, Psiquiatrización de la transexualidad, y ponemos la atención en estos 3 aspectos. Los que estéis escuchando la clase grabada, pues lo mismo, luego contestad a las 3 preguntas y eso servirá de complemento al simulacro del comentario, ¿vale? Y aquí lo que tenemos que, sobre todo, centrarnos es en la expresión, no hacer faltas, concentrarnos bien en esto. Pues tenemos que trabajar este aspecto. Bueno, pues voy a empezar, ¿eh? Voy a leer si hay alguna palabra no conocida, pues la comentamos, ¿vale, Vanessa? Vale. Venga, pues vamos a ir. Todas las sociedades y todas las culturas ancestrales y actuales se han encargado de clasificar las conductas humanas en aceptables y no aceptables. Han sido muchos los mecanismos que han puesto en marcha para transmitir la no idoneidad de algunas conductas a toda la sociedad y para establecer sistemas de control y penalización de las mismas. Desde el poder religioso, el legislativo y el médico, y desde los medios de comunicación, se han estigmatizado y penalizado conductas desde tiempos inmemoriales. La transexualidad resulta una provocación en la mayor parte de las sociedades. Pone en cuestión el hecho, minoritario pero persistente a lo largo de la historia, de que algunas personas puedan sentirse, vivirse y percibirse en un sexo-género distinto del que se les ha asignado a partir de los genitales externos observados al nacer. Nuestra sociedad clasifica a las personas según la forma de sus genitales externos. En función de los mismos, serán asignadas a categorías excluyentes entre sí. A partir del momento de ser clasificadas como mujeres u hombres, deberán sentir, actuar y comportarse según unos esquemas rígidos preestablecidos culturalmente. Sin embargo, en todas las sociedades y en todas las culturas han existido desde siempre personas que no se han identificado con los comportamientos y los roles esperados en función de sus genitales externos. En algunas sociedades y culturas, estas personas han sido identificadas como personas del tercer sexo. Los Fa-Afine en Samoa, los Rae-Rae o Mahu en Hawái, los Igra en la India, los Muxes en México, los Verdache o Badea en Estados Unidos, los Katoei en Tailandia, son algunas de ellas. Muchas de estas personas son consideradas o han sido consideradas personas con capacidades y habilidades superiores a las de las mujeres o los hombres, porque en su vida se expresan integrando lo femenino y lo masculino. Pese a la lucha política activa de personas que se definen como transexuales para visibilizarse desde la normalidad y exigir el derecho a ser y estar más allá de estigmatizaciones, etiquetas y exclusiones, nuestra sociedad continúa con una mirada reprobatoria. No acepta presentaciones corporales distintas que transgredan lo femenino o lo masculino. A partir de estas corporalidades distintas, deduce necesidades, sentimientos y comportamientos que han de ser objeto de evaluación para poder justificar su existencia.
La psiquiatría ha sido y es la responsable aquí y ahora de ejercer sobre estas personas el control que la sociedad reclama. La homosexualidad fue considerada durante muchos años una enfermedad mental, tratada con métodos que en la actualidad nos parecen totalmente reprobables, y no fue eliminada de los sistemas de clasificación como enfermedad mental hasta 1980. Este inmenso error de la psiquiatría, al clasificar como enfermedad mental una situación que simplemente no era aceptable para la sociedad, pone en evidencia la fragilidad de sus diagnósticos. Curiosamente, en el mismo año en que desaparece la homosexualidad de la clasificación de enfermedades mentales, se incluye la transexualidad. Y hasta aquí este sería el texto. ¿Es alguna palabra que te resulta un poco difícil o has entendido el sentido, Vanessa? ¿Qué tal? A ver, había visto una Puede que ser era estigmatizado. no, estigmatizado, sí. Idoneidad. Idoneidad. Sí. Idoneidad es que es idóneo. Idóneo es que es lo que tiene que Vale, ser, de ¿no? idóneo. Y de idóneo, sí. Idoneidad es de idóneo. Vale. Sí, podría ser esta, estigmatizada, reprobatoria. Reprobatoria es sinónimo de condenatorio, algo que se condena. Reprobable, ¿no? Reprobable, sí, una cosa reprobable. Mm. No sé si hay alguna más así un poco inusual. No sé, serían palabras que el posible desconocimiento o no saber a ciencia cierta qué es lo que quieren decir es por su uso inusual, ¿no? Pero bueno, normalmente todas las demás, penalizado también la conocemos. No creo que no hay ninguna más así preestablecido, una cosa que ya se establece Está hecho. anteriormente. Conocida. Sí. Vale, pues entonces la pregunta 2.1, que en los ejercicios pues tendrías que volver a leer el texto otra vez, ¿no? Al dice poner un título que se adecue al contexto del texto que acaba de leer. Claro, sería un título, tendríamos que imaginar cómo titularíamos. Veis que aquí abajo pone una especie de título. Rosa Almiray, psiquiatrización de la transexualidad. Psiquiatrización. Bueno, esto sería el titular de todo el artículo, que es mucho más extenso, claro. Pero veis el título que ha puesto. Sí. Sí que, y es verdad, un poco hace referencia a lo que dice al final, en el último párrafo, ¿no? Que ahora se incluye la transexualidad como enfermedad mental cuando se ha eliminado la homosexualidad y ahora se incluye la transexualidad. Este título, por ejemplo, en este caso, no sería adecuado. Supongo que el artículo es mucho más largo y entonces entrará más en el tema, ¿no? Pero no sería adecuado en lo que hemos leído, porque solamente habla de la última idea que sale al final de todo, pero hay mucho más, aunque el texto es mucho más largo, se dicen muchas más cosas. Entonces, el título tendría que hacer un poco referencia a todo lo que sale aquí. Habría que pensar en ello. No sé si, a ver, esto podemos dejar un poco que lo pienses, ¿no? Bueno, lo he pensado más o menos por ¿Mm? la lectura, lo he ido pensando. Vale, pues esto lo podrías también escribirlo y mandármelo, ¿eh? Vale, ¿lo hago y te lo mando o No, no? lo vas haciendo, porque así Ah, veo también si hay alguna falta. Bueno, de hecho, he mirado ahora el que me has enviado, está bastante bien. En el tema de las faltas está bastante bien. Lo que pasa es que en alguna respuesta te sales un poco de lo que preguntan, pero bueno, en lo que es la expresión está bastante bien, ¿eh? es que quería hacer el contra también, pero digo, no, ya me paso no, uno, solamente creo que decían a favor o en contra, si no te pasarías también. ¿Qué título habías pensado? ¿Qué te se ha ocurrido? Pues mira, yo había pensado, los genitales no hacen a las personas ni a su mente o algo así. Bueno, yo intentaría mejorarlo. Quizá, Los genitales no forman a las personas. luego te voy a leer y piénsate, no sé, algo que hable un poco más de la identidad sexual, ¿no? La identidad. O eso, los ¿Eh? genitales no Mm. Pero bueno, exprésalo un tienen poco. una identidad. No Que está, luego me cuesta ponerlo. sí, lo tienes que modificar un poco. Esto no está muy bien expresado. Te doy tiempo para que, claro, si es un poco la prueba, pues tendrías que meditarlo un poco más. No lo termines todavía. A ver si lo puedes pulir, y expresarlo un poco mejor. Vamos al 2.2, que nos dice, resuma la idea central del texto.
Aquí sí que hay un poco de extensión, ¿no? en el trabajo, lo que tendrías que hacer. Tendrías que pensarlo y leerlo, ¿eh? Resuma la idea central del texto. Y el 2.3, este sí que lo podríamos empezar por aquí, porque simplemente es reescribir lo que pone en tus palabras, ¿no? El 2.3 dice, pese a la lucha política activa de personas que se definen como transexuales para visibilizarse desde la normalidad y exigir el derecho a ser y estar más allá de estigmatizaciones, etiquetas y exclusiones, nuestra sociedad continúa con una mirada reprobatoria. Dice que escribas con tus palabras, reescribas este texto. Aquí la dificultad está un poco en que la tendencia es escribir lo mismo, ¿no? A Sí, utilizar las mismas palabras. Entonces, el esfuerzo que hay que hacer es para, diciendo lo mismo, no utilizar las mismas palabras, las mismas expresiones que hay aquí. Algunas sí, ¿no? Pero hay que cambiarlo lo máximo posible, pero que el significado, el fondo sea similar, ¿eh? Esto sí que lo podrías, ahora dejamos aquí unos minutos, unos 10 minutos, a ver si lo puedes reescribir, porque si lo vas leyendo puede que no te cueste tanto como los otros, que necesitas un poco más de tiempo, ¿vale? ¿Hacemos esto, Vanessa? te lo hago a lápiz, no a, bueno, Como a quieras, boli. como quieras. Luego cuando lo tengas hecho, me lo lees, así hacemos un poco de corrección. Vale. Un estigma, pues es una especie de marca simbólica que se le pone a una persona o a un colectivo. Una Sí, marca sí, entiendo de todo eso porque trabajo de Mm. todo eso, pero Vale, vale. Pues sí, luego me cuesta sacar un sinónimo, un significado más. sí, marcar sería un señalar a alguien. Sí, he puesto señalar. Sí, bien, bien. ¿Cómo se puede decir en modo más normal Mm. exclusiones? ¿Rechazarlo? Sí, sí, muy bien. Sí, Rechazarlo. rechazos, sí. Sí, sí, sí. Una mirada. Ay, pues. A ver, ya estoy, Joana, no sé cómo habrá quedado, ¿eh? A ver cómo. He puesto, Mm, aunque la lucha mm, política mm, persistente mm, de las personas que se definen como transexuales mm. para dejar verse con normalidad y exigir el derecho a ser y estar más allá de juzgarlo, señalarlo y rechazarlo. Nuestra sociedad continúa con una mirada No, juiciosa. sí, pero no estaría bien, Vanessa, porque sabes que has hecho, has utilizado sinónimos, pero sigues el mismo ritmo. Yo cuando ibas leyendo miraba lo que ponía y seguías el mismo orden. Y lo único que hacías era cambiar palabras por sinónimos, entonces no te lo pondrían bien así, ¿eh? O sea, no solamente tenéis que no utilizar las mismas palabras, sobre todo aquellas que son más concretas, esto está bien con los sinónimos, sino que hay que cambiar el orden, hay que decirlo de otra manera, hay que darle la vuelta, es como un calcetín, girarlo, porque si sigues el mismo orden que tiene el texto que debéis reescribir, no os lo Sí, pondrán bien. No, porque yo veía que iba siguiendo los mismos pasos, simplemente cambiabas sí, alguna pero palabra. cambiando cosas. Bueno, No, sí, tienes que alterarlo, tienes que coger la idea ¿cuál es? O sea, para esto lo importante es la idea, que los colectivos, no, tú fíjate en la idea. Sí, es que si tienes en la idea en la cabeza tienes la idea, ya lo escribirás. ¿La idea cuál es?
que los colectivos de lucha por los derechos sexuales, no tienen que ser solamente Sí. transexuales, a pesar de su actividad, de su lucha activa, actual y todo esto, siguen sin Siguen conseguir, siendo, claro, siguen sin conseguir su objetivo, ¿no? De que la sociedad no los rechace, no los vea como un elemento aparte, ¿no? Que no los considere como personas normales, como los demás. O sea, la idea sería esta, ¿no? Los colectivos siguen luchando actualmente para reconocer los derechos, para ser iguales que los demás, pero a pesar de ello, la sociedad lo sigue reprobando, lo sigue rechazando, de diversas maneras, no solamente los rechazos pueden ser de maneras muy diversas, ¿no? Desde el no querer estar con esa persona, el mirarla mal, no hablar a sus espaldas, hasta un rechazo directo, cuando si van a un trabajo no se lo dan, ¿no? O sea, los rechazos sociales actuales no solamente no son como los antiguos de cárcel, castigos corporales, no psiquiátricos, sino que hay unos rechazos más sutiles, pero que siguen persistiendo y es a lo que se refiere esto. La idea, si coges la idea, luego tú le das la vuelta y lo escribes con tus palabras, ¿eh? Pero lo importante cuando leáis un texto que tenéis que reescribir es coger la idea del texto y luego lo expresas a tu manera, ¿eh? A ver, ya verás, vuélvelo, teniendo esto en la cabeza, vuélvelo a hacer otra vez. Y no mires, ya no mires el tal como está escrito el texto aquí, sino que escribe. Tú tienes la idea, ya tienes la idea interiorizada de lo que dice el texto. Ahora, sin mirártelo, escríbelo a tu manera. Y ya verás como ahora sí que te saldrá bien. Porque si vas mirando, vas leyendo el texto, entonces te condiciona en lo que escribes. Pero si tú lo lees, lo tienes retenido en la cabeza, ya no lo miras y empiezas a escribir, a desarrollar tu opinión sobre lo que has leído, o sea, reescribirlo, entonces te saldrá bien. Pruébalo otra vez. Y sobre todo empezar, si aquí empieza, pese a la lucha política activa, y al final dice la sociedad, pues empieza, la sociedad sigue rechazando, ¿no? O sea, empezamos ya de manera diferente. A ver, Joan,
Yo creo que lo he hecho hasta peor que antes. A ver, dime. El colectivo de transexuales sigue siendo rechazado por nuestra sociedad. Pese a todo lo luchado políticamente, siguen siendo excluidos. Vale, sí, pues es mejor, está mejor. Pese a todo lo que han luchado, más que pese a todo lo luchado, mejor, pese a todo lo que han luchado, sí, estaría bien. Sí, está mejor, está mejor. Pero lo último no A me ha ver, ¿cómo es lo gustado mucho. último? Siguen siendo excluidos. Sí, bueno, sí, o siguen siendo rechazados, de alguna Pero es manera. que lo he puesto a lo primero también. Bueno, siguen siendo excluidos de diferentes formas. Es lo que te decía antes. No podemos decir ahora que actualmente los metan en la cárcel o les peguen, ¿no? Porque algunos sí, por eso ya ves Sí, que sí, por la sí. calle hay ataques y todo esto, ¿no? Sí. O siguen siendo excluidos de De diferentes diferentes formas. formas. Diferentes Sí, eso formas, me sí, gusta más. sí. No, pero estaría mejor ya, ¿eh? Ahora habría que ver si has hecho alguna falta de ortografía y tal, pero bueno, en principio estaría bien, ¿vale? Bueno, Pese con acento. ¿cuál? Pese. No, Pese no, lleva no, 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 acento, no lleva, ¿no? no lleva. ¿No? No llevan ya los pronombres. Políticamente sí. Políticamente, sí. Políticamente. Sí. Lo que nunca me acuerdo políticamente de ponerle la primera I o la segunda I. La primera, políticamente. Políticamente. Sí, solo hay una y no, política. Ah, no, No, hay dos. la primera, sí, políticamente. Si no sería políticamente. Sí, lo que decíamos el otro día de las palabras compuestas que se formaban venían de un adjetivo, se le ponía el mente. ¿Os acordáis, no? No sé, sí, eso estabas tú. Y conservaba la nueva palabra compuesta, que se había formado con el sufijo mente añadido al adjetivo, agradablemente, políticamente, tal. La acentuación la conservaba la palabra original. O sea, si la palabra original llevaba acento, se conservaba. No teníamos que buscar si la nueva palabra era aguda, esdrújula, no. En este caso, político lleva acento, pues políticamente también lleva acento. Sí. Era la norma para la acentuación de las palabras compuestas terminadas en mente. Vale, bien, ahora, a ver, resuma la idea central del texto. Vale. Esto sería un poco parecido a reescriba la frase del texto, ¿vale? ¿Cómo podemos resumir la idea central del texto? Pues, digamos, absorbiendo la idea que después de leer el texto se nos va a quedar en nuestra mente, se nos tiene que quedar la idea general de lo que hemos leído. La idea central, lo más importante. Si la tenemos en la cabeza, entonces la podemos expresar a nuestra manera, mirando también, ayudándonos con el texto si tenemos algún lapsus, ¿no? Que no sabemos muy bien lo que decir, pero lo importante sería tener bien, en catalán diríamos copsat, ¿no? Bien acogido, bien retenida la idea principal. ¿Cuál crees que sería la idea principal del texto, lo que nos quiere decir este autor? Digamos, lo más importante, si lo cogieras todo lo que aquí has leído, has escuchado, y tuvieras que concentrarlo en aquello más importante, la idea principal, ¿cuál crees que sería? Si por ejemplo, tú no lo tuvieras claro, o no lo tuvieras claro en el examen, tendrías que volver a leerlo otra vez. Y luego retener esta idea, sin mirar el texto, retener qué es lo más importante y expresarlo, ¿no? Mi idea sería la discriminación del colectivo transexual. Pero sí, esto estaría por ahí dentro, pero habría que ampliarlo un poco más. Porque, mira, esto te podría servir un poco como título. La discriminación del colectivo, fíjate, la Sí, discriminación del colectivo transexual a través de los tiempos. Porque claro, sí. aquí no se está hablando de épocas ancestrales. ¿Te La acuerdas? discriminación. Pero ¿te acuerdas cómo empieza Sí, dicen, todas las sociedades y todas las culturas ancestrales y actuales, es decir, todas, o sea, la sí. historia de la humanidad. O sea que este problema, que no solamente, bueno, no solamente es en los transexuales, pero sí, más que nada en ellos, en los transexuales, son personas que no se identifican muy bien con un sexo o con el otro, ¿no? Sino que se mueven entre los dos.
Sería, sí, un poco sería el tema de la transexualidad. Pues sí, sí, la cosa iría por ahí, la discriminación de los transexuales, pero ves cómo se amplía, ¿no? A los tiempos, a todas las Sí, sociedades, a todas las culturas, sí. ¿no? Sí, pero iría la cosa por aquí, ampliándolo un poco más. Pero sí, la idea sería esta, la has cogido bien. Entonces tendrías que resumir esta idea central, ayudándote con la relectura del texto, procurando, digamos, un poco alejarte del texto, no centrarte en lo que dice cada línea o cada frase, sino coger la idea general y expresarla de tu manera. Que dices, ahora no se me viene a la cabeza, creo que hay alguna cosa más y no se me ocurre, lo miras, ¿no? Lo lees otra vez y te ayuda a reelaborarlo. A ver cómo lo podrías hacer. Una manera de empezarlo, las diferentes sociedades y culturas, ¿no? Desde siempre, desde todos los tiempos, ¿no? Pues también habla de la Mm. mente, ¿no? De la De enfermedad mental, psiquiatras. ¿no? Sí, pero eso es un detalle. Es un detalle, sí Vale, que es un lo detalle. dice aquí, ¿eh? Que desde el poder religioso, el legislativo y el médico, o sea, que desde todos los poderes sociales, la religión, que ahora actualmente quizá no tiene tanto peso en nuestra sociedad, pero que antiguamente tenía muchísimo peso, ¿eh? Sí. Eso de la religión, el poder de la religión, el poder legislativo de los que mandaban, ¿no? Si fueran reyes, si fueran el tipo de estado que hubiera, la policía, todo. Y después el poder médico, el poder que se daba a la medicina, a los médicos, en este caso, como interventores de las supuestas enfermedades, al considerar las enfermedades mentales, ¿no? Pues también son tres poderes que actuaban desde siempre sobre estas personas que no se identificaban plenamente con el sexo que físicamente tenían que tener, ¿no? Sí, también iría la cosa por aquí. Entonces hago el resumen. Sí, un resumen de la idea central, de esto que Vale. es más importante. Sí. Me quedo un cuarto. Bueno, ya te tocaré. Ah, ¿qué estarás por aquí? Bueno.
Joan, pero entonces tengo que hacer como un pequeño resumen. Sí, ya le dice resuma la idea central del texto. Es un Pero pequeño es que yo he resumen. puesto 2 líneas solo. Hombre, tendrías que hacer un poquito más. 2 líneas Yo he sería puesto, poquito, ¿eh? Tienes que hacer lo menos 4 o 5 líneas. Enrollarte un poco, ¿eh? Poner un poco ya, también pero claro, pero... ya, vale. Social, cultural. Claro, aquí lo que quieren también es que manifestéis una riqueza expresiva, una capacidad de, pues, un poco de adornar las cosas sin poner paja, pero que no sea muy estricto, ¿no? Demasiado esquemático tampoco. Que sepáis un poco, pues, adornar, expresar, utilizar adjetivos. Unas 4 o 5 líneas sería lo que tendríais que hacer. Ni demasiado extenso, pero tampoco excesivamente breve. Una cosa es un título es una línea. Los títulos tampoco pueden ser muy largos, ¿eh? Un título no puedes hacer un título de 2 líneas. Un titular tiene que ser de una línea. Pero los resúmenes deben ser un poco más largos. Aunque no te ponga límite de palabras. Bueno, yo he puesto, A ver. la transexualidad ha sido perseguida en toda nuestra historia, tanto lo social como cultural y en los poderes como la religión, el legislativo y el médico. Pero tendría que haber algo más, ¿eh? Te quedarías corta, sí, ¿eh? Ya, pero es que ya no sé qué poner Entonces, más. pues podrías hablar de cómo en la actualidad, lo que pasa en la actualidad. Porque a ver, aquí nos dice, bueno, si volvemos otra vez al texto, que en todas las culturas y sociedades, tanto ancestrales como actuales, se han encargado de clasificar conductas humanas inaceptables no aceptables. Ha habido una presión desde el poder religioso, legislativo y político sobre estas personas, que la sociedad normalmente las clasifica en función de sus genitales externos. También nos habla aquí que a pesar de la lucha que están teniendo esos colectivos, continúa la sociedad reprobándolos. Sí, básicamente la cosa tendría que ir por aquí, un poquito más, ¿no? O sea, por ejemplo, Y ahora estoy poniendo, y en la actualidad sigue siendo una batalla constante. sí, Sigue siendo una batalla constante para no sentirse excluidos o... sí, para no sentirse excluidos o rechazados. O para conseguir tener los mismos derechos que todos, que Sí, los demás, sigue siendo una los demás batalla ciudadanos, constante, claro, para seguir, para tener los mismos derechos que los demás los ciudadanos. mismos derechos Mm. que los... Y así, ¿no? Mm. Claro, porque aquí digamos que la cosa giraría en torno a que las sociedades humanas, ancestrales y actuales, han ido considerando las conductas sexuales que no se ajustaban a los modelos establecidos como comportamientos perseguidos, incómodos y perseguidos. Y a pesar de las luchas actuales y de bueno, que los tiempos han evolucionado y que la sociedad ha evolucionado y vemos que en muchos aspectos se han conseguido logros y que la sociedad está como más madura a pesar de ello y a pesar también de que estos colectivos transexuales o de este tipo siguen luchando por sus derechos, no acaban de conseguir que la sociedad los considere como ciudadanos eh, como los demás, como ciudadanos con los mismos derechos que el resto, ¿no? O sea, la cosa iría por ahí, ¿no? La idea central sería esto. Es lo que tendríamos que expresar más o menos lo que ha sido haciendo, ¿no? Pero es siempre coger, cuando nos piden la idea central del texto, pues lo más importante. Hay detalles, por aquí lo de la psiquiatría actual, que han cambiado, han hecho desaparecer la homosexualidad como una enfermedad, pero han puesto la transexualidad, esto sería como un detalle, ¿no?
Pero bueno, básicamente lo más importante sería el rechazo, la lucha de estos colectivos desde hace muchos tiempos, la reprobación social que tienen desde siempre, la persecución por parte de los poderes antiguamente y hoy en día, que parece que todo esto ya no tendría que existir, y a pesar de todas las luchas que están realizando estos colectivos, sigue habiendo un rechazo, una reprobación que se manifiesta, es lo que decíamos, no siempre de la manera como se manifestaba antiguamente, que era de un modo más drástico, ¿no? más punitivo. Actualmente, pues la sociedad en sí igual no lo reprueban, pero en cualquier momento le puede salir una ley que lo rechace. Depende también del gobierno que esté o en ese momento, como estamos viendo. Este también es un tema un poco de actualidad, ¿eh? No, Sí, sí. sigue siendo constante. O sea, lo que decíamos antes con Esther, ¿no? Los temas actuales, la guerra de Ucrania, el fin del COVID también, ¿no? Pero el tema de la transexualidad continúa siendo, siempre está por ahí presente, no acaba de normalizarse la cosa, No. ¿no? Además, depende del ambiente político que pueda haber en un país, luego empieza a salir gente por todos los sitios que se vuelven como, bueno, justicieros Sí, sí, de la calle, ¿no? Que van allí sí, sí. persiguiendo a aquellas personas que están puestas en el punto de mira desde los medios de comunicación o desde los poderes. O sea que la situación sigue, el problema sigue latente, ¿no? También se podría poner, ¿no? Por ejemplo, esta expresión, ¿no? El problema sigue latente. Sí, lo he puesto, Pues, yo he puesto, ya que aún algo así. siguen siendo un colectivo que rechazan. Sí, sí, pues tendría que ser esto, ¿no? Que todavía sigue persistiendo, pero me refiero a utilizar otras palabras, ¿no? Pues el problema sigue existiendo, sigue siendo latente. En cualquier momento se puede manifestar una, una oposición, una reprobación más drástica o más agresiva contra estos colectivos. Depende, ¿no? De la situación. Ya vemos en muchos países lo que está pasando, ¿no? Desgraciadamente, cosas que dices, ¿cómo puede ser? Bueno, vale, ya me lo enviarás también, miraremos. Y luego nos quedaría simplemente ya el título. Pero ves, viendo ya, quizá Ya lo he haciendo las puesto el otras. título. Sí, pero te he dicho que lo modificaras un poco, que no estaba del No, he todo bien. puesto otro. Ah, vale, vale, vale. ¿Cómo te ha quedado? ¿Qué has puesto? He puesto la discriminación de los transexuales en toda la historia. Sí, a lo largo de la historia. Entonces, sí, en lugar O de a lo eso, largo de la historia queda sí, mejor, sí. sí, sí, este estaría bien, sí, porque aquí ya, sí, sí, ya más o menos sí, se Vale. adecuaría al contenido del texto. Aquí tendríamos que ver, bueno, las posibles faltas que hubiera, comas, las comas y los puntos también, fijaros en esto, ¿eh? La puntuación, hacer los espacios, comas, puntos, cuando cambiéis el discurso a un punto en lugar de una coma, que también es importante. Bueno, pues vale, pues por hoy, no sé si Vale, sí. quieres comentar alguna cosa, si no ya lo dejaríamos aquí. No, ¿qué hago? ¿Te lo paso esto Sí, en lo pasas limpio? a limpio, me lo envías y ya lo miramos. Así esto completaría el simulacro de comentario de texto. Vale. ¿Vale? Y lo mismo para todos los demás, todas las demás. Acabáis de hacer esto, lo enviáis. Y bueno, y ahora empezaremos ya pues a repasar. Si vosotras tenéis dudas, cosas, pues será el momento de ir viéndolo en las sucesivas clases, ¿no? Y haciendo muchos ejercicios. Y Bueno, ahora recordadlo. cuando nos manden los exámenes miraremos a ver lo que hemos fallado Sí, más sí, sí. y Vale. Y lo que os decía antes, hacer redacciones, Vanessa, porque si bueno, tú consigues en catalán, métete ahí en catalán e intensifica la lectura y la escritura, porque si consigues rebajar por lo menos al nivel del castellano el catalán, yo creo que ya tendrías muy bien encaminado, ¿eh? Porque aunque ha sacado o sea, la nota de aprobado, sería un aprobado, ¿no? Pero tenemos que ir un ya poco hay más que ir hacia más, arriba, más, ¿eh? no es tanto. Tenemos que ir hacia el 7, hacia el 7. Ya, Si en el próximo simulacro, que tampoco tardaremos mucho en hacerlo, porque ahora como la teoría más o menos ya la tenemos, en el próximo simulacro pudieras ya sacar un 7, ya te diría prácticamente seguro que vas a aprobar. Por la experiencia que tengo de los alumnos que han sacado un simulacro 7 han aprobado. Por eso te lo digo, ¿eh? Que ya, normalmente esto es una cosa que se cumple mucho. Hacemos simulacros, si vas sacando ya un 7, te mueves por ahí, apruebas ya prácticamente seguro, ¿eh? A no ser que pase un cataclismo en un examen de estos súper difíciles o que te coja un vacío mental que te quedes en blanco. sí, Pero, pero puede pero pasar de todo. A mí me entró sí, hasta sí, la meadera y todo. puede. No, tengo alumnos que les ha pasado.
que iban muy bien preparados, porque tuvieron como una especie de pájara de ciclista, ¿sabes? Eso que te quedas allí sin energía, sin fuerzas, y pobres no. Ya. Pero bueno, son casos un poco excepcionales. Muy bien, pues vale, Vanessa. Nos vemos Vale, el Joan, miércoles, ¿vale? Y un hasta día el suelto. miércoles. Vale, adiós. Venga, Adiós a todos. adeu. Adeu.